Buenas tardes con todos, bienvenidos a los Viernes Astronómicos. Les agradezco muchísimo a todos ustedes que cada vez están con nosotros en cada una de nuestras transmisiones. El día de hoy tenemos como invitado al Magister Hugo Trigoso, a quien me da muchísimo gusto presentar. El profesor Hugo nos va a hablar del paso cenital del Sol, así es que le voy a dar la bienvenida. Bienvenido, profe Hugo, a los Viernes Astronómicos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Puede empezar cuando usted desee. Muchísimas gracias, Lisette. Muy buenas tardes con todos aquellos que tengo el gusto que escuchen mi pequeña charla. En este caso es un trabajo que he realizado con la ayuda del astrónomo, un joven astrónomo que es José Ricra. En este caso estamos hablando de de un hecho muy importante para nosotros, que es el tránsito por el cenit del Sol. Vamos a explicar esto. Básicamente tenemos estos puntos, ¿ya? Vamos a comenzar con la introducción geométrica. En realidad, aquí tenemos mucho de geometría. Aquí comienzo con unas hermosas imágenes que se realizan con una cámara común y silvestre, nada especial, donde yo puedo generar exposiciones de varias horas. El de la izquierda corresponde a Chile, quizás algunos de ustedes lo conozcan, son las famosas torres del, ¿no? Y el de la derecha es una imagen de Francia, a 43 grados de latitud norte. Bien, veremos de que la imagen de los cerros, del lago que está ahí, está fija, ¿no? Debido a la sobreexposición, es que imágenes que generalmente no deberíamos de ver se hacen visibles, ¿no? Debido al brillo muy tenue de los carros, etcétera, etcétera. Bien, entonces vemos a las luces, esas luces que están en el cielo obviamente no es producto de las luces hechas por el hombre, sino es el brillo natural de las estrellas. Vemos de que las trazas de las estrellas, que así llamaremos esas líneas brillantes, se curvan hacia arriba. En el caso de la izquierda, estaríamos hablando del polo sur, y aquellas que están curvándose hacia abajo junto a los nevados corresponde al polo celeste norte, ¿no? ¿Por qué afirmo esto? Porque simplemente esto es una expresión de una imagen. Si yo tomo una imagen justo apuntando hacia el polo norte o polo sur, según donde yo me encuentre, yo voy a ver perfectamente círculos concéntricos, círculos concéntricos, círculos concéntricos. Y lo que estamos viendo aquí es un trocito de esos círculos concéntricos, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que realmente el concepto de movimiento aparente de las estrellas es un efecto del movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje. O sea, muchos dicen, imaginemos que la Tierra está rotando. No, no podemos imaginarnos. Acá tenemos una imagen clarísima que nos dice, sí, efectivamente la Tierra está rotando. Si no, no habría día y noche. En el caso de esta imagen, en el centro, si ustedes van con cuidado, van a ver que existen un conjunto pequeño de trazas perfectamente rectilíneas, que está más o menos a esta altura. Observen.
Estas trazas nos dicen lo siguiente: más hacia arriba necesariamente se van a curvar hacia el polo sur celeste y más abajo se van a curvar hacia el polo norte celeste. Y en el punto este de quiebre de la curvatura, necesariamente van a haber un conjunto de estrellas sin curvatura. Esa región resulta muy importante porque precisamente se conoce como el ecuador celeste. Y ese era el objetivo de esta imagen: mostrar la existencia del polo sur celeste, perdón, del ecuador celeste. Lo mismo podemos observar acá. Tenemos, como estamos en el hemisferio norte, las líneas que se curvan hacia arriba corresponden al polo norte celeste y las líneas que se curvan hacia abajo pertenecen al polo sur celeste. Y aquí al centro también veremos, por acá precisamente, las líneas que pertenecen al ecuador celeste. Entonces, ese concepto me lleva a hablar en términos de ángulos, no de distancias. En la imagen de la izquierda tenemos el caso de un joven que está apuntando a un lugar en el cielo. Si ustedes hacen eso y se ponen a pensar cómo yo lo estoy expresando, necesariamente voy a tener que hablar de dos ángulos. Un ángulo que se llama azimut y otro ángulo que se llama altura o elevación. ¿Se dan cuenta? Son las mismas coordenadas que se usan en topografía para aquellos que hayan tenido esa experiencia. ¿Se dan cuenta? Son dos ángulos. No hablamos de distancias físicas en centímetros o kilómetros o años luz. Estamos hablando simplemente de ángulos. Y aquí tenemos un ángulo muy importante, que es el ángulo que apunta hacia el cenit. ¿Por qué esta dirección es importante? Porque justamente está a lo largo de la fuerza gravitacional. Si yo coloco una plomada, la recta que me define la plomada exactamente será paralela con el cenit. Y para un punto cualquiera de la Tierra, solamente habrá un cenit en el lugar donde yo estoy observando. Y habrá una sola recta, que es precisamente lo que nosotros llamamos la recta del meridiano o la recta norte-sur geográfica. Norte geográfico, sur geográfico. Recuerden de que si nosotros nos extendemos y salimos de la superficie de la Tierra y alguien nos está viendo, por decir así, desde el Skylab, vamos a ver de que en realidad esta recta corresponde a un círculo que va a converger exactamente con el centro de la esfera terrestre, ¿no? Y si yo camino una distancia en la dirección este o en todo caso en la dirección oeste, vamos a ver de que estamos definiendo otro plano que va a converger justo en el centro de la Tierra. Pero debido a que nuestra enorme Tierra es lo suficientemente grande para que nosotros pensemos que estas pudieran ser paralelas, pero en realidad no lo son. Son planos convergentes al centro de la Tierra que cruzan justo el eje de rotación de la Tierra.
todos esos planos convergen al eje de rotación de la Tierra, ¿no? Otra forma de ver esto es justamente imaginando que yo veo esto desde el infinito, desde la posición oeste. Entonces tendremos en la figura de la derecha, donde tenemos el norte a la izquierda, el sur a la derecha y el cenit tal cual vemos ahí, perpendicular con el plano del horizonte. Entonces, tenemos lo siguiente. El, el Sol, por ejemplo, se va a mover siempre en este intervalo definido por estos ángulos, este ángulo de acá y este otro ángulo de acá, por un lado. Por otro lado, este ángulo alfa que ustedes ven acá corresponde exactamente a la latitud geográfica del lugar donde yo me encuentro, ¿no? Esta es la latitud geográfica donde yo, este ángulo de acá es numéricamente igual a la latitud geográfica del lugar donde estoy observando. Es decir, como esta imagen corresponde en este caso a la ciudad de Ica, dentro de la ciudad universitaria, para eso hice esta gráfica, vemos de que el eje polar tiene una elevación de 14.1 grados. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que el, que el cenit se encontrará precisamente a 90 grados y el movimiento del Sol será exactamente entre más 23.5 y menos 23.5. Acá tenemos lo mismo. Tenemos en la izquierda el polo sur celeste, perdón, el polo sur celeste es en nuestro caso precisamente. Esto corresponde a la latitud, esto es numéricamente igual a la latitud geográfica. Por ejemplo, en el caso de Lima, tenemos una latitud aproximadamente de 12 grados. Por lo tanto, este ángulo que se ve aquí es precisamente de 12 grados, ¿no? Obviamente, el ecuador celeste que habíamos visto en las imágenes primigenias está a 90 grados de esto de acá, ¿no? Entonces, este hecho es muy importante porque nos dice una cosa que podemos ver en la imagen de estas tres imágenes de la derecha, en el sentido de que si nosotros nos encontramos en el polo norte, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Veremos de que este ángulo de latitud va a ser igual a 90 grados y en el cenit se encontrará el polo norte celeste, ¿no? O sea, si yo tengo esto 90 grados, justo voy a cruzar el cenit del lugar donde yo estoy observando, ¿no? Entonces, ¿cómo será el ecuador celeste que define el movimiento aparente de las estrellas? Será de este modo. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Qué interesante. Bien, entonces, el hecho es el siguiente, de que si nosotros de repente nos raptan y nos llevan al polo norte celeste, nosotros podríamos saber que están ahí, que estamos allí precisamente por el movimiento de las estrellas. Más aún, si estuviéramos en el polo sur celeste, el único cambio que podríamos observar es la dirección de movimiento. En este caso, vemos de que la rotación se da de izquierda a derecha.
si estuviéramos en el polo sur, sería exactamente al revés, de derecha a izquierda. Es decir, necesariamente cuando yo estoy debajo del ecuador, en las latitudes sur, que están dentro del hemisferio sur, necesariamente el eje de rotación aparentemente cambia de dirección. Y esto es muy importante, porque cuando yo tengo un telescopio y este telescopio tiene un sistema de seguimiento, yo tengo que invertir la dirección de rotación, ¿no? Si estamos en el Ecuador, nos vamos a Quito, un poquito más arriba, tenemos el punto donde la latitud es exactamente igual a cero. En ese momento, si yo estoy ahí y veo las estrellas en ese lugar, precisamente yo voy a ver que las estrellas se mueven verticalmente. ¿Por qué? Porque la estrella Polaris, que es la que define muy cerca de ello el polo norte celeste, estará justo en el plano de la del plano horizontal, del plano horizonte, ¿no? Y podremos ver, rotando 180 grados, la posición del polo sur celeste, obviamente en el plano o del horizonte, ¿no? Y todas las estrellas, por lo tanto, van a rotar de un modo muy interesante. Suben verticalmente y descienden verticalmente, tal cual vemos en esta imagen de acá, ¿no? Suben y descienden. ¿Cuál es el punto de culminación? Precisamente una esfera máxima que nosotros conocemos, un círculo máximo que se conoce como el círculo del meridiano, ¿no? ¿No? Que es el mismo círculo de meridiano que podemos ver acá, ¿no? Entonces, este es un hecho muy interesante, ¿no? ¿No? Que debemos nosotros habituarnos. O sea, por si por alguna circunstancia viajamos a un lugar que está en el Ecuador, fácilmente podríamos saberlo por el movimiento de las estrellas. Si estamos en un lugar intermedio, por ejemplo, en el caso del hemisferio norte, vamos a ver ese detalle, que las estrellas van a moverse de modo tal que el ángulo que hacen con la con el plano horizonte, con la horizontal, va a ser exactamente igual a la latitud geográfica de donde nos encontramos, ¿no? Entonces, ese es un hecho muy interesante que vale la pena tomarlo en cuenta. Mejor dicho, para redondear mejor la idea y no generar confusión. Este ángulo es igual a la latitud geográfica del lugar donde nos encontramos. Por lo tanto, este ángulo, el plano de rotación de esta estrella, de izquierda a derecha, ¿no? Será perpendicular a esta dirección, no se olviden, ¿no? Si yo lo veo acá en el horizonte, voy a ver de que este ángulo coincide, ¿no? Por un simple hecho de geometría. Y el Sol se encuentra precisamente moviéndose, al igual que las estrellas, siguiendo estos patrones, con la diferencia de que debido a que en realidad este movimiento aparente va a tener sus variaciones en el caso del Sol por el hecho de que el Sol es una estrella muy cercana a nosotros y más aún, nosotros nos encontramos orbitando alrededor de ella. Y tenemos esta imagen, precisamente. ¿Recuerdan ese ángulo de 23.5? El origen de ese ángulo de 23.5 resulta muy importante porque define las características
climatológicas que tiene la Tierra. Mejor dicho, si nosotros pudiéramos modificar este ángulo, definitivamente la climatología de todo el planeta cambiaría tremendamente. En este caso vamos a tratar de entender cómo es en el caso real de ahora, ¿no? En este momento no estamos en el mes de octubre. Nos encontramos orbitando alrededor del Sol en una elipse donde nosotros nos encontramos en uno de sus focos. El Sol se encuentra en uno de sus focos y cuando la distancia es máxima entre el Sol y nuestro hermoso planeta, ya hablamos de un afelio. Y cuando la distancia es más corta, la más corta, ya hablaremos de un perihelio, ¿no? Bien, en este caso nos acercamos exactamente hacia el perihelio. Bien, entonces observemos estas imágenes. Tenemos un punto muy importante, que son precisamente los solsticios. Los solsticios van a haber dos, uno que es de diciembre, que para nosotros es el solsticio de verano, y otro que está 180 días, 6 meses más antes, que se llama el solsticio de junio. ¿Cuál es la característica? Como este ángulo en el movimiento de rotación de la Tierra necesariamente se mantiene por un principio que los físicos llamamos el principio de conservación del momento angular del Sol, ¿no? Como sucede con cualquier otro objeto, ¿no? Que rota, vamos a tener de que el Sol iluminará con más intensidad este sector de acá. Y justo esto es el Polo Norte. Acá está Groenlandia y todos los países nórdicos. Y estarán ellos achicharrándose, teniendo casi todo el día sol. Conforme nos vamos alejando y acercándonos hacia el Ecuador, tendremos cada vez los días que son comunes para nosotros, con y días de más o menos con la misma iluminación, es decir, 12 horas de día, 12 horas de noche aproximadamente. Lo que estoy hablando es algo muy grosero. En este momento, debido a la orientación de la Tierra con respecto al Sol, los días serán más largos y las noches un poco más cortas. Y si seguimos yendo hacia el Polo Sur, veremos de que aquí en el Polo Sur estarán en una oscuridad total y por supuesto que por eso llamamos esto el solsticio de invierno, ¿no? O sea, conforme nos alejamos más hacia el sur, veremos precisamente, disculpen, esa característica, ¿no? Cuando pasan 3 meses, ¿no? De junio a septiembre, tenemos precisamente esta condición donde el eje de rotación de la Tierra se encuentra precisamente en una posición tal que toda el hemisferio que mira hacia el Sol estará iluminado de un modo uniforme. Por eso decimos nosotros que los equinoccios son los días más democráticos del año, porque los puntos que están en el hemisferio norte y los lugares que están en el hemisferio sur estarán igualmente iluminados, sea en este caso o sea en este otro. Pasan 3 meses, llegamos a diciembre y veremos
de que el fenómeno es inverso. El sol estará iluminando intensamente las ciudades que se encuentran más al sur. Y aquí abajito, cerca de lo que sería la zona más austral de Chile o Argentina, tendremos de que los días serán sumamente largos y las noches serán cortitas, a diferencia de lo que sucede en el hemisferio norte, donde los días serán muy cortitos y las noches muy largas. Y justo en la zona del, del polo será totalmente de noche, ¿no? Bien, entonces este hecho es que determina la climatología de la Tierra. Si nosotros pudiéramos rotar esto y poner este eje de rotación paralelo con el plano de la órbita de la Tierra, veríamos de que esta zona estaría iluminado continuamente, ¿no? Y en esta posición, toda esta zona quedaría iluminada por el sol y esta zona estaría totalmente oscura. Acá otra vez los dos se verían iluminados más o menos de un modo similar, ¿no? O sea, los equinoccios van a seguir existiendo y en esta posición veremos de que el polo norte estaría totalmente iluminado. Todo el sector del hemisferio norte estaría totalmente iluminado y el hemisferio sur estaría totalmente a oscuras, ¿no? Por suerte eso no se da. Y otra posición interesante sería, y lo dejo como, una, como un elemento para que ustedes se imaginen, es qué pasaría si este ángulo fuera de 90 grados. Es decir, si el ángulo delta, o llamado también sería igual a, a 0 grados. Es decir, el eje de rotación fuera perfectamente vertical con el plano de la órbita de la Tierra. Eso se los dejo como tarea. Bien, como ustedes saben, siempre, durante mucho tiempo, nosotros hemos tratado de medir el tiempo. Hace 2000 años y más atrás todavía en el tiempo, a través del sol. El sol siempre nos ha marcado el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que esto se realizaba cuando el hombre estaba caminando y tenía su báculo y miraban la sombra producida por el sol y veían que esta sombra iba cambiando a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco en el lugar donde yo vivo un pequeño poste de 1 metro de altura? Y el lugar donde yo tengo el poste, que sería este círculo rojo, yo dibujo en un plano horizontal, en una superficie horizontal, que podría ser de 2 metros de diámetro, por ejemplo, círculos concéntricos cada 2 centímetros, ¿no? Entonces, no tendríamos acá precisamente un diagrama como este. Entonces, ¿qué sucede? El sol va a salir por el oriente, ¿no? Y conforme va subiendo, esta sombra va a ir reduciéndose.
voy a observar aquí dos componentes. Una componente que es esta de acá, que es la componente vertical que estoy moviendo, que corresponde a la posición del Sol antes o después del meridiano. Si estamos aquí, en este caso, el Sol habría cruzado el meridiano. Por eso es que la sombra apunta en esta dirección, ¿no? Por otro lado, para que apunte hacia al sur, es, ¿no? Perdón, para el noreste, significaría de que el Sol se encuentra en los cielos del sur. Cuando esta sombra se encuentra en esta dirección, se va a dar eso. ¿Por qué? Porque el Sol se encontrará en los cielos del norte. Norte o sur, en este caso, estamos refiriéndonos al plano que define el meridiano, ¿no? Es decir, los cielos del norte se encontrarán justamente en la dirección norte y el, por si acaso, el meridiano es esta línea que viene de norte a sur, ¿no? Es decir, esto va a definir el sector del cielo del norte y esta zona de aquí definirá el sector de los cielos del sur. Para que la sombra se proyecte hacia el norte es porque el cielo está cruzando esto por los cielos del sur, ¿no? Imaginemos que precisamente el sur está a la izquierda del cenit. Si el sol se encuentra justamente, perdón, se encuentra al norte del cenit, entonces su sombra va a cruzar hacia el sur. Si esto se encuentra en los cielos del sur, su sombra se proyectará hacia el norte, como tenemos la imagen de acá, ¿no? Es decir, los rayos de sol van a cruzar y van a generar esta sombra. Para que suceda esa sombra, el sol se encontrará en los cielos del sur, más o menos por acá, ¿no? Entonces, usando un poco de imaginación, imagínense, el sol estaría por acá y proyectaría su sombra en esta dirección. Entonces, conforme va pasando el tiempo, este ángulo se va haciendo cada vez más pequeño y, y, y esta sombra se va a hacer más pequeña. Y justo cuando el sol transite por el meridiano, la sombra tomará su valor más pequeño aquí, ¿no? Es decir, en ese momento yo sabré exactamente, perdón, dónde se encuentra en este caso, el sur geográfico, ¿no? Mejor dicho, en ese momento yo voy a tener precisamente la componente hacia el sur o hacia el norte según la posición del sol. Si el sol se encuentra en los cielos del sur, su sombra se proyectará hacia el norte, en algún lugar en la vertical de esta recta que estamos imaginando. Y si el sol se encuentra en los cielos del norte, este se proyectará su sombra hacia los cielos del sur. Entonces, este fenómeno podemos observarlo día a día, siempre y cuando las nubes así lo permitan. Entonces, yo puedo día a día observar en qué instante es que esta sombra toma su menor valor a lo largo de esta recta, ¿no? Justo. Entonces, yo puedo esto
simularlo usando las ecuaciones de la mecánica celeste con una suficiente precisión, una precisión menor a un segundo de arco. Imagínense. Entonces, basado en simulaciones, yo puedo definir esta tablita. Yo he trabajado precisamente con 22 ciudades, desde el extremo sur de nuestra patria, Tacna, hasta el extremo norte de nuestra patria, que se encuentra precisamente muy cerca del Ecuador, pero siempre en el hemisferio sur. Todo esto está dentro del hemisferio sur, por si acaso. Acá lo tenemos en unidades de grados, minutos y segundos, y aquí lo tenemos en unidades de radianes, es decir, este numerito de acá, yo lo voy a dividir entre 180 y lo voy a multiplicar por pi. Lo divido entre 180 y lo multiplico por pi y encuentro este valor, ¿no? Entonces, si yo divido este valor con respecto a estos valores de acá, esto menos esto, este valor que corresponde a Sassawine con, mejor dicho, Tacna y Río Talhuec. Tacna con Puerto Alegría, Tacna con Napo, y así sucesivamente voy a encontrar la primera columna. La segunda columna será Sassawine y los otros puntos. El tercer valor será Breapampa, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, voy a encontrar aquí un valor igual a 0, que justo es el instante en el cual el Sol se encuentra verticalmente a lo largo de nuestro territorio. Obviamente esto va a suceder para todas las ciudades de nuestro país, ¿no? Aquí he tomado solamente hasta Trujillo para no hacerla más larga, pero podríamos hacerlo lo mismo, ¿no? Para nosotros, para las otras ciudades, ¿no? Que no están aquí presentes, que serían 21 ciudades, ¿no? Que de todas estas que estamos tomando como referencia. Entonces, ¿qué resulta? Que esta diferencia que vemos es exactamente igual al valor del ángulo de la sombra, el día y el momento en el que aquí tenemos la sombra igual a 0. Es decir, cuando el Sol se encuentra aquí en el cenit, perdón, cuando el Sol se encuentra aquí en el cenit, ¿no? Tendremos que en Tacna se encuentra en el cenit, en el río Talhuec tendremos un ángulo de 0.314 radianes. Si yo quiero convertirlo a grados sexagesimales, simplemente lo multiplico por 180 y lo divido entre pi. Bueno, en el caso del ejemplo que estamos tomando el caso de Tumbes, ¿no? Y este corresponde a un ángulo de 7 grados, perdón, 14 grados, ¿no? Bien, entonces vemos un hecho interesante. Cuando en el caso de Lima, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder este domingo? Este domingo vamos a observar precisamente de que un poquito antes de mediodía, de las 00 horas, hora local, tendremos que el Sol se encuentra en el cenit. En ese momento vamos a tener una sombra en el río, en este lugar del río Talhuec, y
otra sombra en dirección opuesta en Tacna, ¿no? Como Lima se encuentra más cerca de Tacna, este ángulo es menor y está apuntando, en este caso, hacia el, hacia el norte, ¿no? Y aquí está apuntando hacia el sur. Como las sombras hacia el sur, tenemos precisamente que la sombra será amarilla. Y aquí, como el sol se encuentra en los cielos del norte, su sombra será hacia el sur y lo tomamos con este color verde, ¿no? Entonces, eso se va a cumplir exactamente para todos, ¿no? Esto yo lo puedo explicar gráficamente del siguiente modo. Acá tenemos algunas ciudades para que sea más fácil verlo. Tenemos el cenit que está aquí definido. Aquí tenemos la inclinación en unidades de grados y fracciones de grados. Unidades son los grados hexagesimales, ¿no? Y acá tenemos los días del año. Acá tenemos justo el equinoccio de junio. Y acá tenemos el equinoccio de diciembre, ¿no? Ok, entonces, este punto de acá se encuentra justo un poco después del equinoccio de diciembre, del año 2019. Entonces, ¿qué resulta? De que el primer departamento que donde el Sol se encuentra precisamente en el cenit será, estimados amigos, Tacna. Después estará Desaguadero, después estará Arequipa, ¿se dan cuenta? Después, un poco más al norte, tenemos el caso de Madre de Dios, Huancayo y Lima. Más hacia el norte tenemos el caso de Cajamarca y finalmente Iquitos y Tumbes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos son los últimos que cruzan por donde el Sol cruzará la condición de posición en el cenit, su tránsito en el cenit, tal como vemos acá, ¿no? Y después el sol se encontrará para todos en los cielos del norte. Eso significa de que la sombra del sol estará apuntando hacia el sur. ¿Se dan cuenta? Y justo después del equinoccio, ¿no? De septiembre, tenemos que otra vez todas las ciudades el sol volverá a danzar, de modo tal que primeramente estará cruzando. ¿Quiénes? Los últimos que, o sea, exactamente los últimos que cruzaron en momentos anteriores. Acá dijimos que justamente Iquitos y Tumbes son los últimos en cruzar. Y los últimos serán los primeros. Después cruzará Cajamarca, después cruzará Madre de Dios, Huancayo, Lima, y después cruzará precisamente Arequipa, Desaguadero y la ciudad de Tánger, ¿no? Entonces, este hecho se va a repetir año a año. Las fechas cambiarán un poco, pero fundamentalmente este patrón se va a mantener todo el tiempo. Esto es interesantísimo, porque aquí precisamente cuando el sol se encuentra en los cielos del sur,
es que cuando vamos a tener el ángulo muy pequeño, la inclinación, por lo tanto, va a ser bastante elevada. Es decir, tenemos días muy calurosos, por eso decimos que estamos en verano. En cambio, en esta condición de acá, tenemos que la sombra generada por el sol será precisamente bastante pequeña, 40 grados de inclinación, ¿no? Entonces veremos de que el sol precisamente se encontrará bastante bajo, ¿no? Y justamente esto es lo que nosotros observamos, ¿no? Bien, continuemos. Esto nos liga mucho con este diagrama que tenemos acá. Precisamente, si nosotros consideramos esto como un trocito de la esfera terrestre, veremos de que para dibujar esto imaginamos una Tierra mucho mayor, más o menos de este tamaño. Entonces, vemos de que si a Tumbes le coloco la letra A y a Tacna le coloco la letra B, le corresponde un ángulo de 14 grados. Mejor dicho, Tacna se encontrará a 14 grados más al sur que Tumbes. Y precisamente ese es el valor que nosotros observamos en nuestra simulación, en este valor que aquí que hemos mostrado acá. Este valor de acá, para el caso de Tumbes, 0.252, corresponde precisamente a 14 grados, ¿no? Bien, entonces tenemos lo siguiente. Para la condición del Sol en su tránsito cenital, suponemos de que la dirección de los rayos del Sol van a ser paralelos al eje, al radio radio de curvatura en este punto donde yo me encuentro, ¿no? Es decir, esto va a definir la dirección de la fuerza gravitacional y por lo tanto la dirección del cenit. Acá se encuentra el cenit precisamente, ¿no? Y esta extensión me va a definir el cenit. En ese momento, los rayos del sol también van a caer en A, pero van a caer con una inclinación igual a 14 grados con respecto a la vertical. Y ese ángulo yo lo puedo medir tranquilamente a través del diseño que les había mostrado aquí adelante. Aquí me refiero a esto. En este momento, este ángulo será igual a 14 grados. Qué interesante, ¿no? Entonces, este ángulo es de 14 grados y su sombra yo la podré medir fácilmente en este diagrama, ¿no? El sol se encontrará en los cielos del sur, por lo tanto, esta sombra estará proyectándose hacia el norte y será igual a 14, y el ángulo corresponde a 14 grados, ¿no? Es decir, en centímetros sería esto, el valor de 1 por la tangente de este ángulo, que es el ángulo cenital, ¿no? Bien. Continuamos. Entonces, vemos lo siguiente, que la distancia que corresponde a las ciudades entre Tacna y Tumbes, en este caso lo estamos entendiendo
como la distancia que existe entre las dos latitudes. No es la distancia que yo mediría a lo largo de nuestro territorio. Estoy hablando de esta distancia, ¿no? Entonces, si yo considero eso, tenemos una distancia de 1665 kilómetros. Y este ángulo más, con mayor precisión sería 14.1, que corresponde a lo siguiente. Si yo divido delta S entre delta teta, vamos a tener el valor del radio de la Tierra, o lo que es lo mismo que decir que el ángulo este en unidades de radianes multiplicado por el radio de la Tierra será exactamente igual a 1600 kilómetros aproximadamente. Entonces, eso lo pueden ustedes calcular en este momento con su calculadora. Apunten estos valores y verán cuán cierto es lo que estamos hablando. Entonces, en la figura anterior, en esta que habíamos visto, podemos nosotros definir la, ojo, en este valor, en este gráfico, cuando hablo de inclinación, yo me refiero al ángulo cenital. Mejor dicho, me refiero a este ángulo. Por eso es que cuando yo hablo de estos valores, digo que aquí el ángulo cenital es bastante grande. ¿Por qué? Porque el Sol se encuentra muy bajo. El ángulo cenital que se encuentra acá es pequeño. ¿Por qué? Porque el Sol se encuentra muy alto. Por eso es que aquí estamos en verano, y aquí arriba estamos en invierno. Ojo, ¿no? Ese es muy importante no olvidarse. Bien, entonces, esta técnica obviamente ya se conocía hace más de 2000 años. Es el caso, por ejemplo, de Erastótenes de Samos. Erastótenes de Samos, precisamente en Egipto, 270 años antes de Cristo, encontró entre dos ciudades, la famosa ciudad de Siene y la ciudad de Alejandría, la existencia de unas, de que en uno de ellos la sombra era cero y en la otra había una pequeña sombra que corresponde a un ángulo de 7 grados en este caso. Y él, midiendo estas distancias, pudo calcular el radio de la Tierra. Entonces, si nosotros colocamos en varias de estas ciudades, como aquí pongo estos ejemplos, y cada uno de los colegios define un pequeño observatorio solar que consiste precisamente en un palito de 1 metro y una superficie plana donde se encuentra este diagrama, y todos los días pudiera medir el instante en el que la sombra se hace más pequeño, entonces nosotros podremos demostrar que estos valores son muy cercanos, casi iguales a lo que se observaría realmente. Y a partir de eso nosotros podríamos medir cuándo se produce el tránsito por el cenit y podríamos conocer la curvatura de la Tierra, es decir, el radio de la Tierra para cada uno de estos, para la diferencia entre estos puntos. Para definir eso yo necesito una distancia, que es la distancia entre esta ciudad y este ángulo, ¿no? Voy a conocerlo y a través de Google yo podría estimar la distancia
tal cual yo les he mostrado en este diagrama, porque justo aquí tenemos un círculo que define la latitud geográfica en este punto y otro que corresponde a la latitud geográfica en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea básica. Entonces, nosotros hemos logrado algo muy sencillo. Yo puedo ver de que cada uno de estos le corresponde una latitud geográfica. Entonces, como vemos acá, aquellos que están aquí en esta parte de acá son los que se encuentran más al sur y aquí los que se encuentran más al norte. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo encuentro que hay una relación natural entre la latitud geográfica y el momento en el cual el Sol cruza el cenit. Y eso yo lo puedo explicar fácilmente a través de la siguiente gráfica, ¿no? Acá tenemos la latitud geográfica en el eje X, tenemos la latitud geográfica y acá tenemos el tamaño de la sombra, es decir, el famoso teta de la tangente de teta, mejor dicho. Entonces, yo voy a obtener precisamente este conjunto de puntos rojos. Y este conjunto de puntos rojos, yo le puedo asociar una recta que nosotros conocemos como el método de ajuste polinómico. Y a través de eso, yo puedo calcular el tamaño de la sombra, por ejemplo, para este día 275, para todas estas ciudades que se encuentran a lo largo de esta sombra. Lo mismo en el día 46, que es 15 de febrero de 2020. La ecuación es esta. Por lo tanto, yo puedo calcular fácilmente el valor del tamaño de la sombra, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es interesante, que tenemos que en este momento estamos en Lima acá, y en Lima está cruzando el, el sol por el cenit. Tenemos que en Tumbes perdón, en Tacna tenemos un tamaño de 10 centímetros la sombra, ¿no? Que está apuntando hacia el, hacia el norte, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol se encuentra en los cielos del sur. Y aquí tenemos que esto es en Tacna, ¿no? Aquí tenemos en Tumbes, ¿no? En Tumbes tenemos que la sombra se encuentra hacia el sur. ¿Por qué? Porque el sol se encuentra en los cielos del norte, ¿no? En este caso vemos de que en todos, porque precisamente corresponde esto a la ciudad de Tumbes, en todos ellos el sol se encuentra en los cielos del norte. Por lo tanto, la sombra en los cielos del sur, perdón. Por lo tanto, la sombra se encuentra mirando hacia el norte, ¿no? Entonces, este experimento podemos hacerlo de un modo coordinado con todos los colegios. Sería muy interesante. ¿Por qué? Porque de ese modo nosotros podemos calcular eh, el momento en el que el sol cruza el cenit y a partir de esos datos calcular el tamaño de la Tierra, ¿no? Y ahí tenemos el caso más elemental de un sistema que me permite conocer la fecha de este proceso, el momento en el que este fenómeno se observa. Esta técnica, como digo, era muy conocida, era usada inclusive en la época del incanato. Y según lo que nos dice el, el,
Bueno, esto se encuentra escrito en los comentarios reales por el Inca Garcilaso de la Vega, y él nos explicaba precisamente que en la ciudad del Cusco, cuando se producía el tránsito por el meridiano, tenía una fiesta que se llamaba Sito Arraimi, que era muy importante en esos tiempos para la ciudad del Cusco. Acá tenemos lo mismo que la anterior gráfica, pero para todos los días de enero a 20 de junio. ¿Se dan cuenta? Y estos puntitos rojos son los elementos que me permiten eh, dibujar estas líneas azules, ¿no? Y de ese modo yo puedo calcular con mucha precisión el momento, el tamaño de la sombra para cualquier ciudad del Perú. Estos cálculos estamos trabajando justamente con el astrónomo José Ricra para que puedan estar disponibles para todos a través de una página web del IGP, donde ustedes puedan entrar y conocer esto y precisamente verificar para cada lugar del Perú, ¿no? Este es un proyecto muy importante que pensábamos hacerlo este año, pero debido al problema de la pandemia, donde hubo inmovilización social, no pudimos continuarlo. También esto nos permite conocer en qué momento es que el Sol cruza el meridiano. Entonces, tenemos precisamente que hay ciudades que se encuentran muy hacia el este, que son precisamente Tacna, Madre de Dios, Desaguadero, donde si ustedes siguen la línea de la curva, se van a dar cuenta que nunca van a tener al sol a mediodía, ¿no? Sin embargo, en el caso de Arequipa, por ejemplo, van a tener un mes donde el sol justo transita por el meridiano a mediodía, que es precisamente entre febrero y marzo, ¿no? Y después otra vez se aleja el instante del tránsito por el meridiano antes de mediodía, ¿no? Hasta llegar a un valor mínimo de 30 minutos. Aquí en el caso de Desaguadero, Madre de Dios, que son las ciudades que se encuentran más al este, el valor llega hasta 40 minutos, como se ve. Y hay otras ciudades que son las que se encuentran en la parte más occidental, al oeste, en el extrema de nuestro territorio, donde, por ejemplo, el caso de Tumbes, donde el, el sol transita por el meridiano siempre después de mediodía. Es decir, puede ser hasta 35 minutos después de mediodía. Y puede acercarse en esta época hasta 5 minutos, aproximadamente 5 o 6 minutos después de mediodía, pero nunca estará a mediodía. ¿Se dan cuenta? Otras ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Huancayo o de Lima, ¿no? En el caso de Huancayo, por ejemplo, tenemos, y el caso de Lima también, en el caso de Huancayo es más interesante, vemos de que por momentos se acercará y cruzará el sol a mediodía, justamente en los meses de mayo y junio.
y después otra vez pasa el Sol a cruzar después de mediodía, después otra vez cruza el Sol por el mediodía, el meridiano, y otra vez empieza a darse este tránsito antes de mediodía, ¿no? Entonces, este efecto que ustedes ven acá es un efecto que se produce debido a la latitud geográfica en la que nosotros nos encontramos relativamente en el sector ecuatorial, en la zona ecuatorial de nuestro planeta, y por el hecho de que el Sol, su órbita no es perfecta. El Sol se encuentra en uno de los focos de una órbita elíptica y esto genera esta diferencia y lo que nos muestra de que el Sol no es un buen referente de tiempo si yo quisiera usarlo como un reloj de altísima precisión, no me sirve. ¿Por qué? Porque el tránsito por el meridiano en el tiempo va cambiando continuamente. ¿Y cómo lo sabemos esto? Esto lo sabemos ya desde hace varios siglos, comparando el movimiento de las estrellas con respecto al movimiento del Sol. Mejor dicho, un mejor referente para medir el tiempo no es el Sol, sino las estrellas, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme y hago el pase a Lisette para las preguntas. Gracias, profe Hugo. En realidad una charla muy interesante con la cual podemos aplicarlo en todos los colegios del Perú y así medir lo que usted decía, ¿no? El tamaño de la Tierra. Gracias, profe, por esa excelentísima charla y por el trabajo que se ha tomado de tomar todos los datos y hacer todo este proceso para tener un resultado súper excelente. Antes de entrar a las preguntas, yo le quería hacer una pregunta, antes de que lleguen las preguntas de los comentarios. Sí. Eh, ¿Qué hay de las noches blancas, profe? ¿Qué nos puede comentar acerca de las noches blancas? ¿Cómo defines una noche blanca? Porque siempre cuando habla, por ejemplo, en Moscú, el profe Víctor siempre nos comenta las noches blancas que el sol aparentemente no cae, entonces tú tienes la luz Ya, ya. Claro. todo el día ahí. Exacto. Precisamente eso lo podemos ver en la siguiente gráfica. Podemos entrar un ratito ya Sí, sí, claro que sí, profe. un segundito, por favor. Acá. Entonces, si Solo póngale nosotros... F5, profe, para que Ya. pueda... Muy bien, vamos para allá. ¡Uy, se salió el profe! Ok, voy a llamar al profesor porque se ha ido. Problemas técnicos, chicos, nos van a disculpar. Ya está de vuelta. Se fue, profe. Ya está de vuelta, ya está de vuelta. Creo que me puede compartir otra vez su charla. Bueno, son cosas que pasan en vivo, chicos. Ya estoy. Ya Okay. está, ahí está. F5. Ajá. Sin salirse, profe. Ya está, ahora sí. Okay. Entonces, en esta gráfica podemos entender eso claramente. Se llaman noches blancas aquellas que se observan si yo me encuentro muy al norte, por ejemplo, en la zona de Moscú, en las ciudades de ciertos países como es Finlandia, por ejemplo, donde continuamente de día y de noche el sol iluminará parcialmente la noche. Es decir, su noche estrictamente es muy pequeña. Casi las 24 horas del día son de verano, ¿no? Y eso mismo se puede observar en la Antártida. Si vamos a la Antártida y estamos en el verano, veremos de que las noches van a ser muy claras. Entonces podríamos hablar de noches blancas también en esta época del año, ¿no? Claro que sí. Básicamente eso es. Claro, claro que sí. Es súper interesante porque para nosotros que estamos en una latitud prácticamente cercana al Ecuador son cosas que Sí, no vamos a ver a no ser que viajemos a esas partes del exactamente. planeta, ¿no? Entonces,
Son cosas muy, muy interesantes. Ok, profe, tenemos una pregunta aquí, que es de Daniel Gamarra y nos pregunta, gracias Daniel por tu pregunta, dice, ¿todas las coordenadas, dice, horizontales y ecuatoriales son afectadas por la precesión de la Tierra o hay alguna que permanezca inmutable? Nos pregunta Daniel. Evidentemente, las coordenadas horizontales están definidas al lugar de la superficie de la Tierra donde yo me encuentre presente. En ese sentido, esta no va a ser inmutable, pero las coordenadas ecuatoriales, aquellas que yo tomo como referencia la posición de las estrellas, la posición del plano del ecuador celeste, sí, va a observarse claramente el efecto de precesión, pero como un proceso, como un fenómeno lento en el tiempo, no es algo que pueda verlo en semanas, tendría que observarlo en años. Claro que sí. Justo viendo esa parte de la precesión, profe, yo tengo la curiosidad, bueno, he leído, y acuérdese que cuando tenemos a la esfera celeste y tenemos el norte para el hemisferio norte, quien nos marca el polo norte celeste es la polar, pero Exactamente. se, pero se dice también que antes era Vega. Entonces no sé si nos puede contar algo al público que nos está viendo que antiguamente se consideraba como la polar, entre comillas, a la estrella Vega y que va a volver a pasar también. Claro, eso se explica claramente, porque la posición de la estrella Polaris no está exactamente sobre el polo sur, perdón, polo norte celeste. Está a un costadito, muy cerca, pero no se encuentra exactamente ahí. Entonces, esta va a ir moviéndose a lo largo del año. Entonces, ese es un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Hay un efecto anual en la posición relativa del Polaris con respecto a la posición real del polo norte celeste. Pero a su vez el polo norte celeste va a ir moviéndose lentamente sobre sobre otro eje que define, que nos permite medir la precesión del, del polo norte. Y Ujú. va a llegar un momento en el cual la estrella Vega se encontrará más cerca del polo norte que la estrella Polaris. Exacto, exacto. Dice Ese es que el hecho, ¿no? O sea, hay sí. que distinguir claramente entre el efecto anual de que claramente se ve cada 6 meses sobre la posición relativa de Polaris con respecto al Polo Norte, ¿no? Y otro es el efecto de la precesión. No confundamos esos dos elementos. Exacto, exacto. Muchas gracias, profe. Aquí tenemos otra pregunta que es de Álvaro Guamamache. Gracias, Álvaro, por tu pregunta. Y dice, excelente trabajo, Hugo. Una consulta. ¿Es posible que la ubicación geográfica tropical del Perú beneficie a la generación de más energía eléctrica a través de celdas fotovoltaicas? Dice. Muy bonito, me gusta la pregunta. Mm, Muchísimas gracias, Álvaro. Imagino tú debes vivir en una zona muy al norte, imagino. Bueno, en realidad todos los países que se encuentran en la zona ecuatorial tenemos una mayor incidencia de radiación solar, lo que no sucede para aquellos que se encuentran en la parte más extrema, es decir, en especial aquellos que están por debajo de los 23.5 grados, que es precisamente el trópico de Capricornio para nosotros y lo mismo, ujú. similar, que es el trópico de Cáncer, ¿no? Bien, eso es cierto. Yo creo que es posible sacarle máximo provecho. Mientras más cerca del Ecuador nos encontremos, tendremos sistemas más eficientes. Por otro lado, eh, o sea, per se, más eficientes. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a tener mayor insolación la mayoría de los días del año. Ese es lo que hay que tomar en cuenta. El otro punto que hay que tomar en cuenta es la eficiencia
de el sistema fotovoltaico precisamente. Mejor dicho, si yo tengo una baja eficiencia en la transformación de la energía solar, es decir, los fotones y su transformación a energía eléctrica, yo voy a tener precisamente que quizás no pueda tener la energía suficiente, la densidad de energía lo suficientemente alta para para que una fábrica, como podría ser, por ejemplo, una siderúrgica, necesitaría para trabajar, o una fundición para trabajar. ¿Por qué? Porque implica demasiada energía, pero para lugares donde la densidad de energía que se necesita es pequeña, podría ser Ajá. suficiente. Ok, muchas gracias por la respuesta, profe, y muchas gracias a ti, Álvaro, por la pregunta. Aquí tenemos saludos que le manda profe John desde Brasil, que ha estado observando su charla. Así que muchas gracias Saludos, por los saludos saludos del para profe. John. Y bueno, y el profe Víctor también que le está mandando saludos desde aquí, pero bueno, está atento con la charla, Muchas así que nada. gracias, Víctor. Me alegra que viste este proyecto. Esperemos poder hacerlo realidad a través de todos los astrónomos, en especial de aquellos que se dedican a la difusión de la astronomía. ¿Por qué? Porque ellos para mí son fundamentales para poder llegar a los colegios y poder instruir adecuadamente a los profesores para que puedan orientar a sus alumnos correctamente para que este proyecto funcione. Por otro lado, el efecto de la pandemia tuvo algo importante. ¿A qué Ujú. me refiero? A que todos los colegios, grandes o pequeños, han tenido que optimizar sus redes de Internet. Así es, Entonces, estas redes de Internet podrían ser sumamente útiles para este proyecto. así es, definitivamente, profe, definitivamente. Ok, acá los chicos están mandando sus mensajes también. Creo que el tiempo nos ha ganado, profe. Más que nada, quiero pasar a agradecerle por tomarse el tiempo de dar un viernes astronómico. Además que es su casa, los viernes astronómicos, a Muchas Marcos es su casa gracias. también. Sí, Entonces, como sanmarquino que soy, me siento muy identificado con eso. Y efectivamente, debería de haber un curso de astronomía en los colegios. Es fundamental para que los jóvenes puedan tener una visión más real de nuestro mundo en el que vivimos. Muchas así es, gracias. profe. Definitivamente. No, a usted más bien, a usted por darse el tiempo. Y antes de irnos, solamente quiero mandarle un saludo y las felicitaciones a todos los ganadores de las Olimpiadas Sí, Peruanas de Astronomía eso es muy Astronáutica. importante. Así es, Felicitamos a ellos y estoy seguro que tenemos en potencia astrónomos que van a iluminar con su conocimiento a nuestra humanidad, a la humanidad entera. Y como lo diría Víctor, ¿cuántos premios Nobel podrían estar ahí presentes? así es, así es, muy, muy, muy cierto. Así es que un saludo y muchas felicitaciones, chicos, a todos ustedes, tanto en la categoría 1 como en la categoría 2. Yo sé que hemos tenido bastante participación, como hemos visto, profe, de todas partes del Perú. En realidad, quizá no toda, pero por algo se empieza. Así es que creo que es una de las cosas positivas que ha traído la pandemia y que hay que verlo positivamente también. Profe, nos despedimos. No sé si quiere decir unas últimas palabras antes de irnos. Bueno, felicito a los jóvenes que han ganado esto y a todos a los otros, por favor, continúen con mucha fuerza en el desarrollo de sus sueños. Los sueños deben hacerse realidad. Si ustedes han optado por la astronomía, continúen con mucha fuerza para hacer realidad sus sueños. Así es, chicos. Muchas gracias a todos por siempre estar en cada una de las transmisiones de los Viernes Astronómicos. Como siempre lo he dicho, los Viernes Astronómicos se hacen con mucho cariño para todos ustedes.
Así que muchas gracias por acompañarnos. Si es que ustedes no estuvieran ahí al otro lado de la pantalla, creo que no tendría ningún sentido de hacer los viernes astronómicos, pero como están ahí, nosotros seguimos trabajando. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes astronómico. Cuídense bastante. Chao, chao. Chao, chao.